drama te contaba tu mamá. Bueno, muy bien, seguimos aquí en El Popular en radio y... Estábamos escuchando El País de las Maravillas, de canciones para no dormir la siesta. Vamos, Fede. Entrevista. Claramente Carlos Palleiro es un diseñador dibujante, resolviendo la mayor parte de sus diseños dibujando, pero no tanto por la destreza técnica, que la tiene, por supuesto, sino por la idea. Dibuja con ideas, conceptualiza. Es un diseñador pensante. Dice, y su decir nos hace pensar, y eso también es la belleza. Caso atípico el de nuestro diseñador. La política fue la puerta de entrada al diseño gráfico. Fue como militante político de la UJC, que comenzó a diseñar sus primeras piezas gráficas. Estas palabras son un fragmento escrito por el curador Maca Wojciechowski para introducirnos e invitarnos a todas y todos a la muestra Volvimos en el Museo Nacional de Artes Visuales, donde se presentan 80 años de vida, 60 de trabajo en el diseño gráfico y la ilustración, que está abierta a los ojos y también al corazón y la memoria hasta el 10 de agosto y es la excusa perfecta para que esta entrevista charla sea posible. Carlos Palleiro, diseñador gráfico, ilustrador, artista plástico y compañero, bienvenido al Popular en Radio. Muchas gracias. Palleiro, ayer estuvimos conversando por teléfono y capaz que podemos arrancar por esto que me contabas del nombre de la muestra, que me parece que un poco introduce la historia, ¿no? Decías, la muestra se llama Volvimos, nos vamos a tutear porque ya lo acordamos, ¿no? Sí. Ya acordamos que nos vamos a tutear. Decías, la muestra se llama Volvimos y tenía dos razones ese Volvimos, me habías dado, 3 razones, me dice. A ver, contanos. Bueno, volvimos, es que yo volví a mi país con mis pajaritos y mis cosas, después de vivir en México 48 años. Y volvimos con el FA. Claro. Y volvimos a la sala 3 del Museo Nacional de Artes Visuales, porque en el 2016 yo hice ahí una muestra también curada por Maca, Gustavo Wojciechowski, que se llamó Somos Todos Bichos. Esas son las 3, digamos, razones del volvimos. Para quien no sepa, porque siempre puede haber alguien que no sepa, ha sido parte de campañas, o sea, has diseñado de todo, ¿no? Tapas de libros, de discos, afiches políticos y demás. Vos contabas que estabas en México, y estabas en México justamente por cuestiones políticas, y según lo que has contado, tu trabajo en el diseño gráfico arranca intuitivamente, primero pintando muros con la UJC, después vas a una imprenta, pedís que más o menos te vayan enseñando, y ahí iniciás el camino. Más o menos. Más o menos. No fui a una imprenta. ¿Una imprenta? Fui a ver a José María Campaña, el canario Campaña, que era el afichista del partido. Ahí va. Y le dije, cuando yo descubrí en el año 65 que lo que quería hacer era diseño gráfico, que no se llamaba diseño gráfico en esa época, no tenía un nombre. Los que hacíamos o los que hacían eso se llamaban gráficos. Yo fui y le dije, quiero hacer lo que vos hacés, enseñame. Entonces me transformé en la práctica en el ayudante de Campaña, me dio clases de dibujo y de otras cosas, y bueno, ahí fui aprendiendo. Ahí estaba, sí, ahí aparece la imprenta, que era la vieja imprenta donde se hacía el viejo Popular en la calle Justicia. Uh-huh. Y entonces ahí yo aprendí mucho, porque era un trabajo muy artesanal, que había que aprender
de las cosas más elementales. Y bueno, así empecé mi formación hasta que en 1900, bueno, lo primero que hice fue la revista Juventud 65, que era una revista de la UJC. Éramos muy creativos en esa época y al año siguiente fue Juventud 66, Claro. era 1966. Nadie se lo hubiese imaginado. Y en el 66 hice mi primer cartel, que no conservo, no recuerdo ni cómo era, pero es que el Canario Campaña también, mientras era miembro del comité de la Comisión Nacional de Propaganda del partido, él era el secretario político de Durazno. Entonces tenía que ir a atender ahí. Me dijo, bueno, cuando juntamos las primeras 100.000 firmas para la reforma amarilla, me dijo, hacelo vos. Y bueno, yo hice lo que pude. Recuerdo que yo no recuerdo de haber diseñado antes ni un dibujito. Lo hicimos en la imprenta de Lucio. Con el partido trabajábamos, aparte de lo que teníamos en la calle Justicia, con dos imprentas, la de Pampín y la de Lucio, que eran dos grandes personajes. Y ahí se armó lo que se llama la rama, con tipos móviles, ¿no?, de madera o de metal, y el logotipo de la Reforma Amarilla que había hecho Campaña con un pedazo, con madera, había hecho un grabado. En vez de mandar a hacer un cliché, lo hizo en grabado. Después ya hacíamos cliché gracias a que vino a ayudarnos Rimer Cardillo, un grandísimo maestro del grabado y del arte plástico en Uruguay, que actualmente reside en Nueva York, y además un gran amigo y gran tipo, y él nos enseñó a hacer cliché, ¿no?, porque es parte de un grabado, con champas de zinc y ácido, haces eso, ¿no? Y bueno, yo hice ese primer cartel. No sé cómo quedó, no lo volví a ver, porque bueno, como te contaba anoche, a raíz del golpe de Estado del 27 de junio del 73, yo hice un gran rollo con todo el trabajo político de 10 años, todo el trabajo de diseño gráfico político, donde había cosas de la UJC, del partido, de la CTU, de otros sindicatos, no sé, había muchísimas cosas. Y la campaña yo hice la mitad de la campaña, es decir, de un momento hasta el final, del Fidel, de la lista 1001, y del Frente Amplio, junto con, ya estamos en el 71, junto con Ajax Barnes, que pasó a ser ya en el 69 mi segundo maestro, digamos, ¿no?, con el cual un poco fue, digamos, el responsable de esta cosa del color que yo uso, de la paleta, que viene del viejo equipo AS, de la imprenta AS. Él también me mandó a trabajar a la imprenta AS, pero el primer equipo AS era Ayas Barnes, Carlos Pieri, Hermenegildo Sabat, Menchi, Cholo Loureiro y Antonio Pesino. Antonio Pesino además trabajó conmigo, no, mejor dicho, él era mi jefe, en la imprenta AS, a donde fui a trabajar en el 69. ¿Esta que decías patrón? No, patrón era el patrón. Él era el jefe directo. El patrón era Jorge de Arteaga, ¿no?, que yo, molestándolo, siempre le dije patrón y siempre lo traté de usted, hasta que, bueno, ya en la vuelta a la caída de la dictadura siempre nos veíamos a comer y me dijo, bueno, ya, che,
tuteame. Palleiro, hay una cosa que mencionaste al principio cuando hablabas de ese primer cartel que hiciste. Decías, no sé cómo lo hice, o sea, salió, ¿no? Y hay una cuestión muy interesante, que me parece también para todos los diseñadores y diseñadoras que puedan estar escuchando, que tiene que ver con esto de la imaginación y de que el diseño, vos comentás siempre que es como un rompecabezas. ¿Podés hablar un poquito de eso, de cómo de la creación? Bueno, todo parte de que el diseñador tiene que recabar la mayor cantidad de datos posible del cliente. Ese cliente puede estar entre comillas o no, porque puede ser una fuerza política, donde, bueno, no cobramos, ahora no sé, porque no he hecho nada. Y a partir de eso uno se pone con la mayor cantidad de información posible, se pone a bocetar, ¿no? En general, en la mesa de dibujo con lápiz, papel y goma, ¿sí? Y va tratando de apresar la idea esquiva que uno va teniendo de lo que quiere expresar y comunicar, hasta que se va logrando ese objetivo, ¿no? Y luego ya empiezan las partes más posiblemente, digamos, técnicas, que es, bueno, ya la incorporación de la tipografía, que es parte inherente al diseño, y ahí es donde hay un tema de rompecabezas, ¿no? Yo a partir del 68 me ayudo y uso la sección áurea. Digo a partir del 68 porque, del 66 en realidad, es que yo vi a Nelo Hernández, que venía a la imprenta también a trabajar con nosotros, a hacer carteles, afiches, carteles en mexicano todavía, sí. Y venía con un compás áureo, que para mí era, no sé, un instrumento de magia, ¿no? Porque lo movía para un lado, lo movía para el otro, y decía, y acá está la sección áurea, y yo no sabía qué hizo y me puse a estudiar, ¿no? Obviamente toda la parte del taller de Joaquín Torre García, del cual él fue parte de ese taller, y en el año 68, por eso nombrado el 68, es que compré un compás áureo, mismo que todavía tengo y uso. Entonces, a partir de eso, el rompecabezas para mí se fue haciendo un poquito más fácil, y donde, si uno se ayuda y trabaja bien con eso, logra que las cosas queden más equilibradas, digámoslo. Pero no deja de ser un rompecabezas, es decir, uno puede mover la tipografía para abajo, para el costado, para la derecha, ¿no? Patas para arriba, como fuera, ¿no? Y la imagen lo mismo. Entonces, claro, hay ciertas reglas no escritas que según lo que hagas es donde debería, comillas, ir la tipografía. Digamos, en los discos, en las portadas de discos, siempre arriba, porque si uno piensa que estás buscando un disco en donde están toda esa cantidad de discos, no tenés que sacar el disco porque la letra está abajo, ¿no? Y un poco en el libro pasa lo mismo. A veces a mí hay portadas que están abajo, pero bueno, el libro también tiene varias vistas, porque tiene lomo y porque se puede exhibir entero, ¿no? Y en el cartel es realmente distinto, porque ahí el cartel no tiene nada adelante, o no debería tener nada adelante, entonces la tipografía puede ir en cualquier lado, ¿no? Vos comentabas, para entrar un poquito en lo de la muestra, algo que te sorprendió
me decías, ¿no? Del impacto y emocional que tiene la gente que va a ver tus dibujos, no solamente la gente grande, sino también los jóvenes. Y a vos eso te sorprendió, no te lo esperabas. No. Yo no le creía aquí presente a mi hija Florencia, que me decía, no, papá, acá vos te recuerdan esto y está lo otro, y bueno, y preguntan, y yo decía, ay, no, por favor, no, por esa cosa de no creérsela uno. Pero yo ahora estoy emocionado con mi exposición, porque si bien se inauguró el 23 de abril, se iba a cerrar el 27, pero ustedes ya tienen la nueva información, sí, de que se amplía hasta el 10 de octubre. Eso me lo dijo... ¿Hasta el 10 de octubre? Perdón, hasta el 10 de agosto. Sí. Eso me lo dijo anoche Enrique Aguerre, el director del museo, que bueno, eso se está tratando entre él y la que lo va a sustituir, que no me sé su nombre. Y bueno, a mí también eso también me emocionó mucho y me sorprendió, pero a medida que he estado yendo a visitas guiadas, que hacemos muchas permanentemente, no sé, por ejemplo, Florencia me contaba que una señora vino, la agarró y dijo, ay, vos sos la hija de Palleiro, y se puso a llorar, ¿no? Y yo decía, ay, ¿cómo, no? ¿Qué pasa? Y si bien todo el mundo lo que coincide es que es un impacto emocional o emotivo cuando uno ve las cosas que lo acompañaron durante muchos años en Montevideo sin saber quién lo había hecho y sin tener idea que alguien lo hubiera hecho, porque esa es también la otra verdad. Claro. Pero a mí me pasó el otro día, hice una visita guiada con un gran amigo, Mingo Ferreira, y nos paró un señor, un joven, más o menos joven, y me dio la mano, me felicitó, no, por todo esto, y se puso a llorar, ¿no? Y Mingo y yo quedamos como helados, porque dijimos, wow, ¿no? Y ayer mismo que fuimos con mi primo Javier Palleiro a sacar unas fotos, porque bueno, el fotógrafo, cineasta, para terminar el libro catálogo que está diseñando Maca de la muestra, también una señora la vimos entrar y al rato vino donde estábamos y también y abrazo y muchas gracias y así con una emoción muy, muy, muy grande. Y bueno, a mí eso ahora me está pasando que yo me estoy emocionando porque también me doy cuenta que del impacto que es para mucha gente, ¿no? Vos hablas de tus pajaritos. Hay uno de tus diseños que es como icónico, que es la mano paloma, que seguramente eso es algo que todos y todas habremos visto, pero me pareció muy interesante en esta misma línea que vos estás mencionando del impacto que tiene la obra y que uno no tiene ni idea, ¿no? De esto que pasó en México. Vos estuviste mucho tiempo en México, diseñaste los libros públicos que se entregan desde el gobierno, y hablabas de una experiencia de unos libros que habían llegado a un lugar casi que es impenetrable, que es Chiapas, y cómo eso había impactado cuando estabas en una charla. ¿Podés contar esa anécdota? Sí, se trata de los libros de texto gratuitos de México, que desde 1960 se implementó la distribución gratuita a todas las escuelas de primaria, en principio, ahora ya hay secundaria y parte de prepa, por millones de ejemplares, ¿no? Desde 1960 llevan editados y distribuidos 51.000 millones de ejemplares. Es una cifra un poco difícil de imaginar,
pero es así. Y el año pasado distribuyeron 120 millones. Yo estuve como director de arte del libro de texto, que entré a segundo grado, me salté primero. El libro de segundo grado integrado, ¿no? Las 4 materias fundamentales metidas en un libro. Y bueno, la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, CONALITEG, se encarga de la distribución de esos libros, mismos que tienen que estar en las escuelas el 1 de septiembre, que es el día que empiezan las clases allá, y llega a los lugares más recónditos de la República Mexicana, como son los pueblitos perdidos en Chiapas. Y yo hacía referencia porque vi un video de un señor o un joven que el único libro que le había llegado y que tenía de su vida, porque bueno, son lugares también de mucha pobreza, y era mi libro. Yo le llamo mi libro porque lo hice yo, pero lo hice con un equipo de gente, ¿no? Un equipo grande. Entonces, eso ahí sí para mí fue una emoción muy grande, porque la gente guarda esos libros, porque a veces son los únicos, pero además los guarda y los conserva con mucho cariño. A mí me ha pasado después de estar dando una conferencia, por ejemplo, en la Bienal Internacional de Cartel en México, que yo estaba hablando y atrás mío había un PowerPoint que iba pasando mi obra. Apareció el libro de texto y las ilustraciones del libro texto, que una de las características es que casi todas las personas o animales también siempre tienen un pajarito en la cabeza, ¿no? Y entonces parte del público que estaba en esa conferencia, que fue en Jalapa, en Veracruz, hizo wow, ¿no? Como exclamación. Una exclamación muy fuerte, y yo dije, ¿qué habré dicho? Metí la pata. Y no, entonces ya cuando empezaron las preguntas, le dije, bueno, ¿qué pasó? Entonces ahí me explican de que toda esa parte de los chavos que estaban ahí habían llevado mi libro, ¿no? Acá en Uruguay seguramente todos y todas hemos visto los libros de banda oriental que se llaman Historia Uruguaya, ¿no? La tapa esta con Valle y Ordóñez, con todo el alrededor en este color magenta que vos decís que es muy importante y que es parte de tu paleta. Antes de terminar, porque ya estamos terminando, quería consultarte esto, ¿no? ¿Seguís dibujando? ¿Seguís haciendo cosas? Sí. Un poco la idea de la exposición, que es una retrospectiva que empieza en 2025 y termina en 1965, que fue cuando mis primeras cosas, por eso son los 60 años de carrera. Yo le pedí a Maca, que fue el curador, que empezáramos por lo más nuevo. Y ahí hay 80 ilustraciones digitales. Y hay una que es un perrito que la hice muy poco antes de la inauguración, digamos, algo así como sobre fin de marzo. Está hecha eso. Son digitales, dibujadas en el iPad. Ahí ¿no? va. Porque, otra de mis características es que yo me metí en la tecnología desde México, porque si no me salía del mercado. No somos muchos los diseñadores de mi edad que pudimos dar ese salto, pero para mí fue fundamental y ha sido hasta ahora muy gozoso. Entonces
la idea, porque la idea de la retrospectiva es, son cosas viejas de algún viejo o que ya se murió o que ya no hace más nada, ¿no? No. Yo sigo haciendo, espero que esté vigente lo que yo haga todavía. Claro. Y nada, yo sigo activo, sigo diseñando, le he hecho algunas cosas. Yo llegué hace 1 año y 2 meses a Montevideo y enseguida le diseñé un cartelón grande para el Galpón, ¿no? Del cual yo me siento integrante, que fue los 75 años de la institución de Teatral del Galpón. Y bueno, y he hecho algunas otras cosas, ¿no? Y hay otras que hice de México que se siguen usando acá, como audiciones por streaming que las hacía mi hija Florencia, que es Legítima Defensa y Macondo, se siguen usando. Y bueno, y lo otro, hay muchas otras cosas que incluso la gente todavía tiene en su casa y lo puede comprobar yendo a la exposición, ¿no? Exactamente, vamos a invitar nuevamente a todos y todas a estar en esta muestra. Volvimos en el Museo Nacional de Artes Visuales para recorrer estos 80 años de vida y 60 años de trabajo de diseño gráfico y de ilustración de Carlos Palleiro. Muchísimas gracias, quedan 1000 cosas para conversar porque siempre... alguien que tiene esta historia, que además está activo, como estás mencionando, tiene mucho para enseñar también, ¿no? En este mundo digital partimos siempre del dibujo. A mí me parece muy interesante esto que vos mencionabas de cómo el diseño parte del dibujo, ya, aunque sea digital, es desde el dibujo y no desde una imagen que uno crea, sino del pulso, ¿no? Que tiene como otra... Bueno, tiene ese sello que tiene tus diseños. Sí, yo estoy trabajando en el iPad, pero... prefiero la mesa de dibujo, el lápiz, el papel, la goma, porque es otro tiempo, ¿no? Claro. Es otra manera de pensar, otra manera de vivir y, digamos, el iPad no te pide así urgente, terminar, como la computadora. La computadora sí, es como una tirana que está todo el tiempo, dale, apurate, ¿no? Son tiempos distintos y el tiempo de estar pensando la idea, dándole vueltas para aquí, para allá, no hay como el papel y el lápiz, pero bueno, un sucedáneo que a veces soluciona cosas también por la rapidez, está el iPad, ¿no? Entonces yo uso los dos, pero el tiempo más gozoso y más divertido, porque esa es la otra parte del diseño, que hay que divertirse y usar mucho el humor, es dibujar a mano sobre papel o sobre el iPad, pero prefiero la mesa de dibujo. Es otro tiempo. Es otra cosa distinta, donde las ideas se maduran, uno está pensando en muchas otras cosas y eso ayuda a que el producto final del diseño sea más completo y comunique más la idea que uno quiere comunicar. Bárbaro, muchas gracias Palleiro por estar acá, fue un placer conversar este rato aquí en El Popular en Radio. Ojalá que tengamos alguno de sus dibujitos en nuestro semanario también, que es su casa. Y bueno, nos despedimos también de la gente que nos está escuchando, que esperamos que hayan sentido lo mismo que nosotras en esta conversación, y nos volvemos a encontrar el próximo viernes acá en El Popular en Radio. ¿Le parece? Sí, muchas gracias. Para mí es como lo dijiste tú, es como estar en mi casa, ¿no? Precioso. Nos vemos el miércoles. Salud, gente.